Buenas a todos. Bueno, la idea hoy es repasar este hermoso libro que se llama Psicología de Ventas. Es un libro que escribió un gran escritor llamado Brian Tracy. Lo leí hace muchos años y lo utilizo especialmente con los agentes que recién están comenzando su carrera en nuestra empresa. Creo que es un libro súper importante para cualquier vendedor de cualquier tipo de industria. Quiero arrancar contándoles mi sensación la primera vez que leí este libro. Este libro lo leí, si no recuerdo mal, en el año 2008, cuando yo ya no cumplía la función de agente inmobiliario, sino que ya era broker de la empresa que fundé. Y mi sensación fue lo que hubiese vendido en mi época de agente inmobiliario de haber leído ese libro. Ese libro tiene un montón de tips y un montón de ideas para los agentes que realmente funcionan y son muy importantes al momento de pensar en la carrera del agente inmobiliario. Creo que también lo interesante es que son tips que sirven para todas las etapas, porque hay algunos libros por ahí que están más orientados a la primera etapa o una etapa más avanzada. Este libro en particular habla para todas las etapas de un agente inmobiliario. Así que mi sensación fue, ¿por qué no lo leí antes? Básicamente. Pero nunca es tarde, por otro lado. Así que aquí vamos. El libro habla de trabajar para ser el mejor, ¿no? Yo siempre digo, lo que nos pasa en la vida es consecuencia de todas las decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, tanto al que le va bien como al que le va mal, no, digamos, en ninguna de esas dos situaciones está pasando por casualidad. Tiene que ver con buenas o malas decisiones. Tiene que ver con mucho o poco compromiso en muchos casos. Pero nada de lo que nos pasa pasa porque sí. Todo tiene un sentido y todo parte de algo. Entonces, si querés trabajar para ser el mejor, lo vas a poder lograr si te comprometes con los hábitos que se requieren para llegar a ese nivel. Así que yo siempre digo, en todo lo que hagas, trata de hacerlo siempre como el mejor. Y el éxito es bastante predecible, ¿eh? Yo, en lo personal, me doy cuenta cuando una persona va a llegar a ser exitosa en algo, porque veo las acciones diarias que después tienen que ver con el resultado final. Regla 80-20 en las ventas. Es una regla muy conocida, es la famosa ley Pareto. Una ley muy vieja que aplica a todo, no solamente a las ventas, que habla de que el 20% de los vendedores hacen el 80% de las ventas. Ustedes seguramente deben pasar el 80% de su tiempo con el 20% de las mismas personas, seguramente. En todo lo que hagan, en general en la vida aplica la ley Pareto. Yo en mi empresa trato de ir en contra de la ley Pareto. A mí no me deja contento que el 20% de los agentes inmobiliarios hagan el 80% de las ventas. De hecho, nuestra empresa no funciona así, por suerte. Gracias a Dios trabajamos para combatirla todo el tiempo porque realmente no está bueno que eso pase. Ahora, traten siempre de estar en esta regla, en esta ley de Pareto, de estar dentro de ese 80%, claramente, ¿no? O sea, el 20% que produce el 80% de los resultados. En nuestro caso, en el año 2019, año 2020, no 2019, está mal ese numerito. El 20% de los agentes de mayor cantidad de facturación lograron el 63% de las ventas, lo cual es muy bueno, es muy bueno. Y trabajamos para achicarlo, ese spread cada vez más. Mi objetivo sería de que la ley Pareto la podamos realizar a la inversa. Es muy desafiante el objetivo, pero obviamente qué más lindo que tener un objetivo que nos desafíe. También tenés que pensar cuando vas a mostrar una propiedad que el 80% del tiempo tiene que hablar el cliente, tiene que hablar el interesado, el prospecto. Porque si el que habla es el agente inmobiliario, lo que no tiene es información. Y si no tiene información, ¿cómo va a ser para cerrar una venta? ¿Cómo va a ser para saber lo que realmente quiere el cliente? Entonces, el 80% del tiempo tiene que hablar el cliente. Eso es básico en cualquier regla de ventas. Grábenselo, es importantísimo al momento que van a mostrar una propiedad. A veces es mejor ese silencio que es incómodo a llenar espacios hablando cosas que no tienen sentido. Escuchen al cliente. El cliente todo el tiempo nos está dando síntomas.
nos está dando información. Lo que pasa es que si nosotros hablamos no la podemos captar, pero todo el tiempo el cliente de alguna manera, desde lo verbal hasta lo gestual, nos está indicando qué está sintiendo en el momento que está viendo esa propiedad. Entonces es importante que el agente inmobiliario esté atento a todas esas cosas. 20% de los esfuerzos de las acciones más importantes traen el 80% de los resultados. Esto pasa siempre. Si ustedes analizan qué es lo que hacen, seguramente del 20% de las acciones obtienen el 80% de los resultados. O sea que hay un 80% de las acciones que hacen que no traen resultados. Bueno, ahí es algo que uno se tiene que replantear, ¿no? Hasta dónde conviene o no hacer ciertas cosas. Y también esto es importante, ¿no? El 20% produce en promedio 4 veces más que el resto. Seguimos con la famosa ley Pareto. En ventas, solo tenés que ser un poco mejor y diferente en cada una de las áreas para acumular una diferencia extraordinaria. Yo siempre digo que entre un agente inmobiliario de la media y un agente inmobiliario de altos resultados, un top producer, hay muy poquita diferencia. Pero esa poquita diferencia después impacta enormemente en el resultado final. Esa diferencia tiene que ver a veces con si la persona está atenta, si no está atenta, si ve la oportunidad, si no ve la oportunidad, si está dispuesto a trabajar un poco más, si está dispuesto a hacer la pregunta difícil. Todo ese tipo de cosas, si está dispuesto a hacer el seguimiento incluso. Todas esas pequeñas cositas marcan una diferencia enorme. Es un efecto multiplicador. Es enorme la diferencia. A veces pasa que un agente de alto rendimiento, cuando la oportunidad todavía no llegó, ya la vio. Y quizás al agente inmobiliario de la media, cuando vio la oportunidad se fue y no hay más tiempo de aprovecharla. Y obviamente para todo esto hay que cambiar la zona de confort. Esto todo el tiempo hay que hacerlo. O sea, hay que incomodarse básicamente. Salir de la zona de confort significa incomodarse. Si ustedes quieren crecer, no hay chance que no se tengan que incomodar. O sea, no es compatible crecimiento con no salir de la zona de confort. Entonces tienen que tener objetivos que los desafíen, que los obliguen a mejorar. Si yo quiero mejorar mis ingresos, seguramente voy a tener que tener objetivos que me desafíen mucho más de los que venía teniendo, claramente. Entonces hay que también estar dispuestos a pagar el precio del éxito, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. También es importante romper con el pasado, porque a veces tiene que ver de dónde uno viene. Yo, en lo personal, que por ahí digamos, vengo de una familia trabajadora, y al principio cuando empezás a ganar dinero te empieza a agarrar un poquitito de culpa, no les voy a mentir. Pero uno después de eso lo trabaja y se da cuenta que está bien que pase eso. O sea, esto, ¿no? Muchas personas piensan que no es justo ganar más que sus padres. Y sí, a mí me pasó, sinceramente lo digo, pero después uno lo que trata cuando pasa eso es de ayudar, básicamente, y también creo que para un padre debe ser un orgullo ver que su hijo pudo construir algo interesante, algo importante. Entonces, tienen que terminar con el pasado. A veces tenemos pensamientos del pasado que nos quitan un montón de oportunidades, porque son limitantes. Entonces, a todos los pensamientos limitantes tenemos que trabajarlos básicamente para eliminarlos. Ser realista también al momento de hacer un presupuesto. Es fundamental porque tengo que saber de dónde vengo para saber a dónde quiero ir. Si yo vengo menos 10, no puedo pretender de un momento para el otro estar en 100. O sea, esto es cambios mínimos pero constantes, que eso es lo que después trae el resultado exponencial. Ese es el famoso efecto compuesto, ¿no? Que son pequeños cambios que después de una determinada cantidad de tiempo tienen un efecto multiplicador. Entonces, es importante al momento de forjar un objetivo, tiene que tener relación con el pasado y con los actos también que me van a llevar a cumplir ese objetivo, porque yo tengo que estar comprometido para poder lograr los objetivos. El solo hecho de declarar un objetivo no me hace nada. O sea, lo importante del objetivo es también estar dispuesto a sacrificarse y hacer todo lo que hay que hacer para lograr lo que quiero lograr, básicamente. O sea, mi nivel de compromiso tiene que estar acorde al objetivo que estoy poniendo, claramente. Si yo pongo un gran objetivo, pero eso no se condice con un alto nivel de compromiso, claramente eso no va a funcionar. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una venta?
Yo siempre digo, compara el vendedor con el mundo del fútbol, con el goleador, ¿no? El goleador, cuando por ahí pasan 3, 4, 5, 6 partidos y no mete un gol, se empieza a desesperar. De hecho, empieza a descreer del mismo. Ha pasado en el mundo del fútbol, el mejor jugador probablemente de todos los tiempos, Maradona, ha errado 5 penales consecutivos. ¿Cómo uno puede pensar que Maradona puede errar 5 penales consecutivos? Es inadmisible. Pero ahí es la cabeza, ahí juega el efecto confianza. Martín Palermo, jugador de fútbol de Argentina, también un gran goleador, jugando para la selección argentina en una Copa América, erró 3 penales en un mismo partido. 3 penales en un mismo partido. ¿Cuántos jugadores conocen que hayan pateado y que hayan errado 3 penales en un mismo partido? Debe ser seguramente uno de los récords mundiales. Bueno, y es un goleador letal. Sin embargo, la cabeza no funcionaba. Seguramente estaba totalmente falto de confianza. Con el vendedor inmobiliario pasa exactamente lo mismo. Por eso en mi época, cuando yo era vendedor, trataba de hacer ventas todos los meses, que nunca falte un mes en donde no haya hecho aunque sea un alquiler chiquitito. Y lo logré. Yo en mi carrera de agente inmobiliario logré vender todos los meses. Algo siempre cobraba, aunque sea mínimo, porque era el efecto confianza. Entonces, el mejor momento de hacer una venta es justo después de hacer una venta, justamente. O sea, la confianza que dispara esa venta, ¿no? La autoestima es muy importante para poder lograr resultados. Un obstáculo al éxito en las ventas tiene que ver con el temor al fracaso y al rechazo. Muchas veces no salimos de la zona de confort porque tenemos miedo, claramente. Tenemos miedo al fracaso y tenemos miedo que nos rechacen. Yo siempre digo que el rechazo del cliente no es personal. El rechazo no es personal, claramente. No me está rechazando a mí como persona. Entonces hay que sacarse esto de encima. Y el fracaso es la razón número 1 para que los clientes no compren. O sea, por eso lo que tenemos que hacer generalmente es construir un proceso de confianza para poder reducir al máximo el temor al cliente. Si nosotros nos mostramos fuertes, firmes y seguros de lo que estamos haciendo, le vamos a transmitir confianza al cliente. Cliente que tiene confianza, cliente que nos va a seguir los pasos. Y es importante esa confianza que siempre digo, que tarda mucho tiempo en construirse, tarda segundos en destruirse. Entonces la confianza hay que cuidarla como oro, porque es el capital más preciado que tiene un agente inmobiliario, claramente. Pero lo que tienen que hacer como agentes es darle tranquilidad al cliente, contención y mostrarle que ustedes saben lo que están haciendo. El segundo, el gran motivo, tiene que ver con el temor al rechazo, el miedo de que el potencial cliente pueda decir que no. Una regla de venta dice que el 80% de las llamadas terminan en un no. Y si estás en venta, si tenés miedo a esto, estás en el modo de vida equivocado. Yo siempre cuento esta anécdota pequeña, cortita. Cuando arranqué como agente inmobiliario en los Estados Unidos, yo tenía 23 años y no conocía a nadie y no tenía la más mínima chance de prosperar. La única chance que tenía era hacer llamadas en frío. Entonces, con un CD que me daban, yo hacía entre 50 y 100 llamadas todos los días en inglés, que era un idioma que dominaba poco y nada, para poder ver si podía lograr que alguien confíe su propiedad a la venta conmigo. Cuando yo hacía la llamada tenía temor, terror. Yo, el momento que estaba marcando, estaba rezando para que me atiendan, porque estaba con mucho miedo, pero yo llamaba por lo menos para quedarme tranquilo, que lo hice. Y la verdad es que lo tuve que trabajar mucho para poder combatir, porque es una sensación horrible, y si a ustedes les pasa, los entiendo, pero si están en el mundo de las ventas no tienen chance de no hacerlo. Sí o sí tienen que afrontar estas situaciones, sí o sí. Practiquen, pidan un compañero, y la verdad que la primera vez que lo hacen les da mucho miedo, la segunda vez les va a dar un poquitito menos, y así sucesivamente, pero sí o sí en el mundo de las ventas no se puede tener vergüenza ni temor al contacto con el cliente, porque si no se tienen que buscar otra cosa, pero las ventas no son para la gente temerosa. Y aparte, si ustedes transmiten eso a un cliente, ¿qué cliente va a confiar en un agente inmobiliario al que ve temeroso? Claramente ninguno. El día promedio de un vendedor. Dice un estudio de la Universidad de Colombia, ¿no? Que el vendedor promedio trabaja una hora y media por día. La verdad que esto pasa mucho, ¿no? Que nos buscamos excusas para llenar el día. Por ahí hasta a veces están los agentes en la oficina todo el día, pero eso no significa que estén haciendo cosas productivas.
Entonces, lo que importa es saber realmente cuántas horas productivas le dedico a mi trabajo. Para poder saber esto es fácil. Si ustedes llegan al final del día y se anotan todas las cosas productivas que creen que hicieron por su trabajo, ahí automáticamente van a recibir todas las respuestas sobre realmente qué calidad de trabajo están haciendo. Porque esa calidad de trabajo va a marcar su futuro inmediato como agentes inmobiliarios o como lo que estén haciendo en el mundo de las ventas. Lo mejor que tiene un agente inmobiliario es que puede manejar sus horarios. Lo peor que tiene un agente inmobiliario es que puede manejar sus horarios. O sea, al ser uno su propio jefe, es a quien uno se tiene que rendir cuentas. Y eso a veces es lo mejor, pero por otro lado también muchas veces es lo peor, porque es más fácil engañarnos a nosotros mismos que a otra persona. Y la razón siempre es la misma, el temor al rechazo. Obviamente que hay una colección de excusas, ¿no? Sobre por qué no hacemos las cosas, las llamadas, el cara a cara, la visita, todo lo que tenemos que hacer, que a veces lo dilatamos, y tiene que ver con el temor al rechazo. Y la realidad es que, como les digo, el rechazo no es personal, nunca se lo tome personal, y no rendirse. O sea, uno tiene que estar dispuesto a escuchar muchos no antes que un sí. Es normal que sean muchos no antes que un sí. Pasa en el mundo de las ventas. El que diga que siempre le dicen que sí está mintiendo. Es mentira. Es mentira. O está accediendo a cosas que no debería acceder. Siempre en el mundo de las ventas vas a escuchar muchos no antes que un sí. La clave está en quién se rinde y quién no. Ahí también tiene una diferencia entre la gente de la media y la gente de alta producción. Porque la gente de la media se rinde mucho más rápido. Y entonces, dos de las grandes cualidades para el éxito en el mundo de las ventas tienen que ver con la audacia y la persistencia. Esto es una carrera infinita, no termina nunca esta carrera. Entonces no nos podemos gastar todos los cartuchos de entrada, no podemos dejar todo en los primeros 100 metros, porque después no podemos correr más. Entonces es importante también ir nivelando y calculando la energía que uno tiene para poder correr la carrera infinitamente. Es un mundo infinito el mundo de las ventas. 5 visitas o cierres. Esto dice que, digamos, previamente a un cierre, normalmente se hacen 5 visitas. Es muy raro que una persona en su primera visita compre una propiedad. Puede pasar, pero no es lo más normal, ¿no? Entonces, el 80% de las ventas nunca se cierra antes de la 5ª visita o intento de cierre. Pero, sin embargo, solo el 10% de los vendedores hacen más de 5 llamadas o intentos de cerrar la venta. Por eso, es la famosa ley Pareto también, que generalmente el 20% hace el 80% de las cosas, porque ese es el porcentaje de gente que seguramente está haciendo las 5 llamadas y no se cae ante un no, básicamente. Es muy frustrante la carrera, digamos, de ventas muchas veces, y también es muy hermosa otras veces. Pero esto no está hecho para las personas que dudan o las personas temerosas. Uno tiene que estar preparado para el no. Lo importante no es el no, lo importante es qué uno hace con el no. O sea, si uno se deprime y se queda en la negación o se queda en el ¿por qué a mí? Y no va a lograr nada en la vida. Ahora, si uno capitaliza ese no para saber por qué le dijeron que no y puede, digamos, mejorar el proceso, seguramente la próxima vez haya menos posibilidades que llegue ese no. Con lo cual, las chances de éxito van a ser muchísimo mayores. Yo siempre digo que a mí equivocarme me vuelve más inteligente, porque tengo más experiencia, claramente el equivocarte te vuelve más inteligente. Entonces hay que equivocarse, el problema es no equivocarse 2 veces con lo mismo, porque ahí más que inteligente me volví un tonto, básicamente. Entonces la mitad de los vendedores hacen solamente una llamada antes de darse por vencidos. Miren qué poquito, miren qué poquito. Bien. Tienen que acostumbrarse a hacer muchas llamadas si quieren vender. Pero también es importante tener el timing y no ser pesado. No hay peor vendedor que el vendedor pesado. Yo en lo personal les escapo, no me pueden vender absolutamente nada. O sea, hay que uno saber hasta dónde presionar. Porque si uno presiona además, corre con el riesgo directamente de perder el cliente. El factor de la amistad, muy importante. Yo personalmente en mi época de agente inmobiliario, los mejores amigos que hice en esa etapa fueron primero mis clientes, fue gente a la que le vendí su propiedad. Y es buenísimo eso porque se generan los dos factores, pero principalmente el factor de la confianza. Nadie te va a comprar algo hasta que no confíe en vos, más que en el producto. La persona confía en personas. Entonces,
El factor de la amistad dice que un prospecto no te va a comprar hasta que genuinamente confíe en vos, estés actuando en su beneficio. Y entonces lo primero que tenés que hacer en una entrevista, yo siempre digo, cuando van a una entrevista de ventas, o por ejemplo los agentes inmobiliarios, cuando van a captar un inmueble, lo último que tienen que hacer es hablar de la propiedad. Lo que tienen que hacer, básicamente, es hablar de la vida, del para qué, de qué los motiva, cuál es el motivo real de la compra o de la venta, cómo está compuesta la familia, cuáles son los gustos que tienen, qué es lo que más le importa al momento de comprar una propiedad, cómo fue su historia dentro de esa propiedad incluso también. Hay un montón de cosas que hay que hablar, previamente hablar del precio de la propiedad. El precio de la propiedad es lo último. Y si ustedes hacen bien el trabajo inicial, es muy probable que después no tengan que discutir con un propietario sobre si les va a dar una exclusividad, sobre si les va a pagar honorarios. Todo eso ya después es una discusión. Ni siquiera es una discusión, porque si la persona confía en ustedes, lo va a firmar sin preguntar nada, porque lo que está comprando es esa confianza, básicamente. Y eso obviamente que tiene un precio, es una inversión que hace el propietario en nosotros, digamos. Bien, para que las metas sean efectivas, tienen que ser escritas y revisadas constantemente. Siempre hay que trabajar con metas escritas. Esto grábenselo como oro. Metas escritas. Las metas que no son escritas no sirven para nada, porque las personas se las olvidan. Entonces, tienen que tener una meta y también tienen que saber los KPI, ¿no? Los indicadores claves que los van a llevar a llegar a donde quieren ir. Es fundamental. Por eso, si ustedes dicen que quieren tener una facturación anual de X cantidad de dólares, tienen que saber cuánto es su ticket promedio, cuántas captaciones necesitan, cuánta rotación van a tener, cuántas propiedades eventualmente se les van a caer, cuántas negociaciones eventualmente se les van a caer. Bueno, todas esas cosas, básicamente lo que hacen es trabajar sobre el objetivo. Entonces, si ustedes el objetivo lo trabajan de esta manera, es mucho más probable que lo logren, claramente. Entonces hay que establecer metas anuales, mensuales y semanales. Las semanales son especialmente para los ansiosos. Tienen que tener cosas que apunten, objetivos que apunten a corto plazo, para poder ir de a poco ir armando la meta a mediano y a largo plazo. La razón número 1 para el éxito tiene que ver con el compromiso. O sea, de nada sirve establecer metas si no se van a comprometer. Entonces, es tan importante el compromiso como el establecimiento de metas. Es como una dieta, ¿no? O sea, si uno quiere rebajar de peso, va al nutricionista. El nutricionista les arma una dieta y ustedes no hacen nada con eso, claramente de magia no va a ser el nutricionista, con lo cual no van a cumplir el objetivo. Esto es exactamente lo mismo. Bien, las dos motivaciones principales de un comprador. Tiene que ver con el deseo de ganancia y también el temor a la pérdida. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar con el cliente. Tratar de equilibrar claramente todo esto. La decisión de compra es emocional, siempre es emocional. Después se justifica lógicamente, pero las personas compran algo o venden algo por emociones. Generalmente más la compra es más emocional que la venta. La venta a veces no es tan emocional, muchas veces es una necesidad, pero la compra en general es mucho más emocional que realmente una necesidad. Mucha gente se muda porque emocionalmente lo necesita más que físicamente. Entonces hay que entender esto, que el cliente va a decidir emocionalmente, después lo va a justificar de alguna manera, siempre lo terminamos justificando. El que pregunta siempre tiene el control. Esto también es algo importantísimo. Tienen que hacer muchas preguntas. Recuerdan que al principio de la charla yo les decía que en el 80% de los casos el que tiene que hablar es el cliente. Bueno, si el cliente habla, ustedes tienen el control. Entonces, cuanto más pregunte, más control e información voy a tener. Si tengo más control e información, tengo muchísimas más chances de cerrar esa venta, claramente. La apariencia es otra cosa importante. Creo que es clave tener un equilibrio, pero saber que uno es un agente inmobiliario, o sea, no puede llegar a una cita vestido como si fuera un club o desalineado. Ya ni siquiera se trata de usar, digamos, ropa cara o ropa barata. No pasa por ahí, pero sí creo que uno tiene que mantener una línea y una imagen en su día a día. Entonces, el 95% de la impresión que le va a hacer un cliente tiene que ver con lo
con la ropa, porque nos cubre el 95% del cuerpo generalmente, especialmente en invierno. Entonces, nada, creo que uno tiene que armar una imagen en todo esto y no es un dato menor cómo uno se exprese en este área. Bien, 4 claves de la venta estratégica. Especializarse, diferenciarse, especializarse en algo, ¿no? Diferenciarse del resto, no ser más de lo mismo, no ser alguien promedio. A mí no me gusta la gente promedio, siempre tienen que tener lo suyo para que los elijan. Segmentar el mercado también, saber cuál va a ser tu mercado y después estar enfocado en eso, no hay mucho misterio. No vendas por teléfono. El único objetivo que tenés en una llamada telefónica es lograr la cita. La venta, digamos, telefónica es lograr la cita. El objetivo telefónico es lograr la cita. Que las preguntas sean buenas, que las preguntas sean abiertas. Buenas preguntas generan buenas respuestas. Eso es fundamental. Y otras veces también las preguntas tienen que ser cerradas para lograr lo que estamos buscando, ¿no? También confirmar la entrevista. Yo sé que pocos lo hacen. Y realmente es una marca de los mejores profesionales. Porque la verdad, primero que es horrible llegar a una propiedad y enterarse en el momento que el cliente no va a venir. A veces, muchas veces ni avisan. Y la verdad que ni me puedo poner a imaginar si está el propietario y qué mal quedamos nosotros. Entonces, media hora antes o una hora antes, 30, 60 minutos antes de la cita, es llamada telefónica y reconfirmar la cita. Y aparte van a dar una imagen mucho más profesional ustedes. La verdad que no cuesta nada y esto lo hacen pocos. Esto también es una forma de diferenciarse. Bien, para ir terminando, escuchar, la escucha es fundamental en las ventas, el arma más poderosa es la escucha, sin dudas, sin dudas. Por eso les digo que todo el tiempo el cliente nos está dando señales. Y está en quien la capta y en quien no la capta. Preguntas abiertas cuyas respuestas son sí o no, también es importante. También es importante. O sea, que la respuesta sea cerrada, que la pregunta sea abierta, básicamente, para poder tener más información. Hay momentos donde hay que apretar. Entonces hay que hacer alguna pregunta de cierre, que la respuesta tiene que ser sí o no. También a eso nos va a ayudar a evaluar la seriedad del cliente. También hablarle al prospecto como si yo hubiese comprado, eso es fundamental, porque también le empezamos a generar la confianza, básicamente. Y también otra cosa que a mí me gusta es hablarle al prospecto por el nombre, porque también es algo que genera confianza. Siempre el gran objetivo que tiene un agente inmobiliario es transformar un prospecto, de un prospecto, transformar un cliente. Porque un prospecto y un cliente son cosas totalmente diferentes. Bueno, una de las primeras cosas que deberían hacer es generar confianza y hablarle a la persona por su nombre creo que ayuda en toda la generación de confianza. Pagar el éxito, el precio del éxito, ¿no? O sea, primero se tienen que preguntar si están dispuestos a sacrificarse para lograr el objetivo. Las personas exitosas que yo conozco en la vida tuvieron que pasar por procesos de sacrificio. No conozco una persona exitosa que no se haya tenido que sacrificar. Entonces lo primero que tienen que preguntarse es si están dispuestos a pasar por esto, porque si no están dispuestos ni lo intenten, no tiene sentido. Ahora, si están dispuestos, tírense de cabeza, vayan de lleno, que realmente vale la pena. Por ahí ustedes, los que recién me conocen o los que no me conocen hace mucho, por ahí me ven dentro de lo que yo hago en el sector inmobiliario de Argentina en una posición de privilegio y muchos piensan, uy, mira qué buena vida que lleva Ariel, no tiene problemas. El equipo que armó, la oficina más importante de Argentina, el equipo más grande y que más vende de Argentina hace un montón de años. No hay nadie en el mercado inmobiliario que haya formado algo así. Bueno, pero la realidad es que yo arranqué de muy abajo, yo arranqué con 23 años, yo me privé de un montón de cosas, Mis amigos cuando yo era adolescente se iban de vacaciones y yo no me podía ir de vacaciones porque no tenía ni la posibilidad económica y aparte porque yo estaba a los 15 años ya estaba en el carril del trabajo. Bueno, todo ese sacrificio de un montón de años después tuvo su recompensa. Entonces, nada viene un día para el otro. Nada viene un día para el otro. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, mantener siempre la humildad y trabajar duro, porque también cuando uno se esfuerza, se disfruta mucho más. Y uno es más consciente del valor de las cosas. A mí en lo personal me pasa que le tengo mucho respeto al dinero porque a mí nadie me regaló nada, me lo tuve que ganar yo solo de chico. Entonces, por ahí, digamos, hay un montón de cosas que podría hacer y no hago
porque creo que la vida va muchas veces por otro lado, pero creo que es eso, ¿no? Yo imaginaba, a los 40 años tiene un plan para estar retirado, ¿no? Comercialmente. Y podría haberlo hecho, no le voy a negar que no, pero la verdad que yo amo lo que hago y hoy ya creo que gran parte de mi propósito pasa por poder ayudar a los demás y poder ayudar a transformar la vida de empresarios que trabajan con nosotros. Incluso hasta los que no trabajan con nosotros, si los puedo ayudar, obviamente que lo hago. Entonces, nada, les recomiendo el sacrificio, es una linda manera de llegar al éxito. Y para esto hay que empezar un poquito más temprano, terminar un poquito más tarde, trabajar más duro, hacer las pequeñas cosas que la gente promedio trata de evitar. Y ahí vas a sacar una gran diferencia. Yo al día de hoy, muchas veces hasta los fines de semana, me trabajo con la computadora, voy adelantando cosas y realmente sin tener ningún tipo de necesidad. Pero realmente lo disfruto. Entonces, mientras uno lo disfrute, vale la pena. Y aparte, obviamente, cuando uno disfruta lo que hace, sus chances de éxito son infinitamente mayores. Bien, con esto terminamos. Para los que me quieran seguir en las redes sociales, ahí tienen mi cuenta de Instagram, Champagner Remax, mi cuenta de Twitter, LinkedIn, el canal de YouTube, que es Ariel Champagner, y por último mi webpage, arielchampagner.com. Espero que les haya servido esta charla. Realmente, nada, la idea siempre es agregar valor. Y bueno, en lo que necesiten, acá estamos de Argentina, Ariel Champagner, broker, CEO de la compañía Remax Premium. Les dejo un gran abrazo y que tengan un hermoso día. Nos estamos viendo. Chau, chau.